Saludos y bendiciones, amados hermanos de Iglesia Comunidad Cristiana. Bienvenidos a un nuevo tiempo de Palabra en Casa. Vamos a dar inicio con una pequeña porción de la palabra que se encuentra en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, que dicen así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. En este tiempo vamos a preparar nuestro corazón para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Continuamos, hermanos, con este tiempo, así que ahora vamos a disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros a través de nuestro pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo.
Y me da mucho gusto, hermanos, volver a estar con ustedes, aunque sea a través de este medio. Como pastor, hermanos, para animarlos, hermanos, para que sigan fortaleciendo su fe en el Señor, que Dios nos siga dando paciencia para pasar esta prueba que ya se ha prolongado unos meses y que nos ha evitado reunirnos por ahora, pero si usted aprovecha pues este material por este medio, hermanos, pues yo creo que va a ser de grande bendición. Quisiera yo más que darles una palabra, platicar con ustedes, animarlos, hermanos, decirles desde mi corazón, hermanos, y yo creo que también desde el corazón de Dios, que sigamos adelante, hermanos, que no desmayemos, que confiemos en Dios, que aprovechemos los momentos buenos de nuestra vida y aún los momentos buenos de esta pandemia y los hagamos crecer, los hagamos multiplicarse en nosotros para que traigamos un poco de gozo, de alegría, de felicidad. Estaba yo viendo una película, hermanos, de un autor que se llama Will Smith, un moreno, donde es el protagonista de una historia, ¿verdad? Donde relata la vida de una persona que, pues si bien vivía en una vida pues un poco próspera, de repente las circunstancias empezaron a hacer que su economía y su vida se viniera abajo. Y esta película narra, ¿verdad?, esa historia de cómo las circunstancias trajeron a este hombre a la quiebra, de tal manera que llegó a tener hasta problemas en su matrimonio por falta de dinero. Hasta incluso su esposa lo dejó, lo tuvo que abandonar porque ya era difícil vivir, él se quedó solo con su hijo. Pero él no se desanimó, no se desalentó, siguió adelante, siguió buscando empleo, según la trama de esta película, ¿verdad? Incluso de repente llegaba a tener un poco de dinero y podía seguir pagando su renta y todo eso, ¿verdad? Aunque a veces en una ocasión dice que tenía ya ahorrado un dinerito y el gobierno le quita su dinero porque no había pagado impuestos. Y así venía relatando su vida, hermanos, hasta que tuvo la oportunidad de entrar a concursar, ¿verdad?, de tomar un curso y concursar para entrar a una empresa próspera donde se vendían acciones, una compañía donde vendía acciones para las empresas, ¿verdad? Y pues era un trabajo muy bueno, pero él tenía que concursar con más de 100 personas que estaban tomando el curso. Duraba 6 meses. Y ahí comenzaba a relatar, ¿verdad?, su historia, cuán difícil fue para él, que sin paga, sin nada, lo corrieron de donde él rentaba, tuvo que dormir a veces en las estaciones del metro, del autobús, incluso dormía en los orfanatos, ¿verdad?, donde daban hospedaje gratis y comida gratis, ahí llevaba a su hijo. Bueno, la pasó muy mal. Pero entonces cuando terminó el periodo del curso y tendrían que elegir a la persona, porque de esos 100 iban a elegir a una sola persona para que trabajara en esa gran compañía. Y después de haberse esforzado tanto, el día que tenían que elegir a la persona, lo escogieron a él. Lo llamaron los directivos y le dieron la bienvenida. Él no podía creer eso, él se sintió tan emocionado. Y lo que me impactó de esa película, la frase que dijo al narrar su historia, dijo: este momento de mi vida, este pequeño momento de mi vida, lo llamo felicidad. Y ahí se ve en la película cómo sale entre la gente contento, quería aplaudir, miraba para un lado, para otro, se le querían salir las lágrimas, sentía que su corazón se desbordaba, se sentía feliz completamente. Pero fíjense, él dijo: este pequeño momento de mi vida lo llamo felicidad.
Y yo creo, hermanos, que todos hemos tenido algún momento de felicidad palpable en nuestras vidas. Hemos tenido momentos en nuestra vida muy agradables, que nos han traído recuerdos, y que nos hacen sentirnos vivos, hermanos. Los momentos de nuestra vida o de tu vida que te traen felicidad, que te fortalecen y te hacen sentir bien, hay que hacer que se prolonguen, hermanos. Hay que hacer que se repitan constantemente, con frecuencia. Uno tiene que hacer que se prolonguen esos momentos, hermanos, y vivirlos. Fíjese que Dios siempre nos da una medida de algo para que esa medida hagamos que se multiplique, que crezca y no que mengue. Por ejemplo, dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese, Dios repartió a cada uno una medida de fe, una pequeña medida de fe. Pero esa pequeña medida de fe tenemos que hacerla que crezca, así como crece un grano de mostaza. Cuando lo siembras, crece, es el más pequeño, ese grano, pero cuando germina y crece se convierte en un gran árbol. Pero todo es con una pequeña medida que Dios nos da. Quiere decir que si hay momentos de felicidad en tu vida, es una pequeña medida que Dios te da, que tienes que hacer que se reproduzca, que tienes que hacer que dure mucho tiempo en tu vida, hermanos. También dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense, a cada uno de nosotros le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que es una pequeña porción que Dios nos da. Es una pequeña medida en nuestra vida, ya sea de fe, de gracia o de felicidad, que Dios nos da para que nosotros nos encarguemos de reproducirla. Amén. Dios puso a Adán y a Eva en un huerto después de haberlos creado. Y le dijo Dios que lo cuidaran el huerto, que lo cultivaran. Y también les dijo que ellos se reprodujeran, que llenaran la tierra, que la sojuzgaran. Quiere decir que el plan de Dios era que ese huerto creciera, lo hicieran crecer, ese paraíso que era un territorio pequeño, lo hicieran crecer, lo cultivaran de tal manera que la tierra misma se convirtiera en un paraíso completo. Ese era el trabajo del hombre al principio. Esa medida que Dios les dio, que es ese huerto, debían de haberla hecho que creciera y llenara la tierra. Desafortunadamente, ¿verdad?, el enemigo metió su cizaña en la creación y eso no pudo ser. Por ejemplo, los discípulos de Jesucristo, una tarde, ¿verdad?, ahí en el libro de Juan, capítulo 6, del 1 al 13, nos relata un acontecimiento glorioso cuando ya se hacía tarde y la multitud era mucha en el campo, en la montaña, en el monte. Y entonces, cuando Jesús terminó de enseñarles, los discípulos le dijeron a Jesús:
Señor, despide a la gente para que vaya a los poblados cercanos y compre un poco de alimento, porque no han comido nada, ya llevan mucho tiempo aquí con nosotros en la enseñanza, en el culto, pues, en el servicio. Entonces Jesús les dijo, denles ustedes de comer, no es necesario que ellos vayan. Entonces ellos dijeron, bueno, Señor, 200 denarios no alcanzaría para comprar un poco de pan y que estos comieran un poco, porque dice que eran como 5,000 hombres los que estaban ahí. 5,000 hombres, no contando mujeres y niños, o sea que había muchísimas personas. Además dice, si hubiera 200 denarios y fuésemos a un poblado, ¿dónde encontraríamos una panadería abierta que nos vendiera más de 5,000 panes, verdad? Estoy parafraseando. O sea que la situación sí realmente era complicada, Dios se las puso complicada. Pero entonces Jesús les dijo, ¿qué tenéis en las manos para darles? Y ellos dijeron, bueno, aquí hay un muchacho que trae solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para una gran multitud? Bueno, ya había una medida de algo, 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo, bueno, manden a que la gente se recueste en el pasto y organícenlos por 100, por 50, grupos de 50, y vamos a orar. Y lo glorioso está aquí, hermano. Esa medida, esos 5 panes, esos 2 peces, Dios los bendijo. Jesucristo los bendijo y oró por ellos, dando gracias. Pero lo más glorioso y sorprendente es que esos panes no se multiplicaron en el momento en que Jesús oró, sino que se comenzaron a multiplicar en el momento que los discípulos comenzaron a repartirlo. Algo glorioso. Tomaron los 5 panes y los 2 peces y comenzaron a dar, por fe, ¿verdad?, a cada uno un poco. Y comenzaron a dar, y de repente se les olvidó que solo eran 5 panes y 2 peces, y salía la comida y se multiplicaba cuando ellos comenzaban a darlo. Una medida nos da Dios, un momento en nuestra vida, un tiempo en nuestra vida, de felicidad, de gozo, de paz, de prosperidad, de lo que nos haga sentir bien. Podemos hacer que se prolongue o que se multiplique, hermanos. En este tiempo de pandemia, hermanos, creo yo que son más los momentos difíciles que pasamos que los momentos de gozo, de alegría, de satisfacción que tenemos, hermanos. Pero tenemos momentos buenos y hay que multiplicar esos momentos buenos. Hay que extenderlos, hermanos. Y los momentos malos, desagradables, hay que irlos cubriendo con la felicidad, con los momentos satisfactorios que vivimos, con la familia, con los hermanos o en el trabajo, o cuando vemos cómo Dios nos ha estado ayudando hasta el día de hoy, hermanos. Esa medida que Dios nos da, podemos hacer que crezca, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, bueno, les escribí esto, los momentos que vives y que te traen satisfacción, debes hacer que duren más. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 2, vamos a leerlo, miren lo que dice. Eclesiastés 11, 1 y 2 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8. Fíjese, hermano, echa tu pan sobre las aguas, o sea, lo que tienes, dalo, lo que disfrutas, compártelo. Los momentos buenos,
compártelos, dalos, haz que crezcan. Y después de mucho tiempo tendrás un fruto de ello, hermanos. Una actitud en tu carácter, si una actitud en tu carácter hizo sonreír a tu esposa o hizo sonreír a tu esposo, entonces ten más seguido esa actitud. Si tomaste una actitud correcta con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, y trajo momentos de gozo, de paz, de felicidad, caray, pues entonces quiere decir que es una medida que yo tengo y que puedo hacer que eso se repita constantemente hasta que se vuelva algo cotidiano en mi vida. Y que los momentos hermosos superen a los momentos difíciles o momentos de tristeza en nosotros. Si una acción en nuestra vida hizo que llegara una bendición a tu familia o nuestra familia, pues continúalo haciendo. Si hiciste algo que agradó a tu familia, si hiciste algo que trajo una bendición para tu familia, entonces quiere decir que es una medida de acción que Dios te dio para que hicieras y lograras que se repitiera constantemente en ti para que pudieras tener momentos más felices. Volviendo a lo que les decía de la película, este hombre repetía esa frase diciendo: esta pequeña parte de mi vida la llamo felicidad. Y yo creo que si en algún momento hemos tenido una pequeña porción de felicidad en nosotros, una pequeña porción de gozo y de satisfacción y de comunión con la familia y comunión con Dios sobre todo, podemos lograr que esa felicidad se extienda, se prolongue en nosotros con la ayuda de Dios, porque Él ya nos dio una porción para poder hacer que crezca en el nombre de Jesucristo. Los malos momentos de nuestra vida, los momentos críticos y difíciles que vivimos, son para nuestra formación espiritual como seres humanos y más como creyentes, hermanos. Los momentos difíciles forjan nuestra vida, hermanos. Nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen entender a Dios. Pero esos momentos difíciles no son dignos de prolongarlos. No son dignos, hermanos, ni siquiera de que los estemos recordando siempre, cada rato. Hay que sanarlos, hay que dejarlos atrás y olvidarlos. El apóstol Pablo habla de este principio glorioso ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice: hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Quiere decir que en la vida del apóstol Pablo había momentos muy difíciles en su vida, momentos muy críticos. Lloraba, derramaba sus lágrimas por el dolor que le hacían pasar algunas personas que lo atacaban, lo criticaban, lo mandaron a encarcelar. Pero dice: pero yo sé que estas cosas las voy a dejar atrás, voy a olvidarlas y voy a proseguir adelante, hermanos. Entonces los momentos en los cuales hemos sufrido, nos han lastimado, nos han herido, nos han hecho sentir mal, no son dignos de que los estemos recordando siempre. No son dignos de que los traigamos siempre a la memoria. No son dignos de que siempre los estemos sacando en alguna plática, hermanos. Sirvieron para forjar nuestro carácter, tal vez sí, pero no son dignos de tenerlos en nuestra vida siempre, de hablarlos en la mesa cada rato, hermanos, porque arruinan los momentos de felicidad.
Esas cosas debiéramos de dejarlas ya en el pasado. Dios mismo tiene este principio en su corazón. Por eso dice allí en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas son palabras de Dios, del corazón de Dios. Él tiene ese principio en su corazón y dice: bueno, si alguno ya está en Cristo, ya es una nueva persona. Y Él dice: yo estoy convencido de que las cosas viejas pasaron, tus pecados, tus ofensas, todo lo que hiciste en mi contra, estoy dispuesto a olvidarlos. Estoy dispuesto a dejarlas atrás. Y ahora voy a hacer cosas nuevas en tu vida. Entonces, si Dios tiene este principio de olvidar lo pasado, de olvidar nuestro pasado, de olvidar nuestros pecados, entonces, ¿cómo no nosotros también podemos adquirir este principio bíblico? De olvidar los momentos difíciles, los momentos desagradables, los momentos en que nos hirieron y nos lastimaron. No tenemos que estarlos guardando cada rato. Sanémoslos, limpiemos nuestro corazón, dejémoslos atrás y pongamos en nuestra mesa solo los momentos de bendición. La medida de fe que Dios nos dio, la medida de gracia según el don de Dios, la medida de felicidad que Dios nos dio, pongámoslo en la mesa con nuestra familia y hagamos que se multiplique, hagamos que se reproduzca, hagamos que se prolongue. Aleluya, gloria al Señor. Fíjense, hermanos, si Dios, a través de su palabra, ha logrado en ti y en mí que tengas algún avance en tu vida, ha logrado que madures un poco, si Dios ha logrado en tu vida que crezcas espiritualmente, que dejes algún vicio o dejes algún pecado que te estaba asediando, incluso hasta si ha logrado que diezmes. Fíjense, si Él ha logrado con su palabra que diezmes, que ofrendes, porque hay algunos hermanos que no les gusta ofrendar ni diezmar, pero cuando tú de repente dices: hoy voy a diezmar, hoy voy a ofrendar, cuando de repente tú dices: he crecido espiritualmente, cuando de repente dices: he dejado este vicio, he madurado un poco en Dios, quiere decir entonces, hermanos, que la palabra del Señor ha hecho efecto en tu vida. Dios nos ha dado la capacidad de amar y la capacidad de perdonar. Por eso es que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, hermanos. Quiere decir que sí podemos lograr la felicidad de nosotros y multiplicarla y prolongarla, hermanos. Prolongar el gozo, el amor, el perdón, la comunión con nuestra familia y la comunión unos con otros. Y sobre todo, hermanos, la comunión con Dios. Jesús nos amó con amor eterno. Y aún nos amó cuando éramos pecadores y éramos sus enemigos. Por encima de eso nos amó. Porque Él hizo que su grande amor, su felicidad, Jesús fue el hombre más feliz de la tierra y es el ser más feliz del universo. Logró que su felicidad absorbiera nuestros pecados, absorbiera nuestras necesidades y nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y Dios nos dio esa capacidad de amar y de perdonar y de sanar, y nos dio una medida para que pudiéramos tener fe y esa fe creciera, y nos dio una medida de gracia y nos dio una medida de felicidad que podemos hacer que se multiplique en nosotros con la ayuda de Dios, hermanos. Me impacta una frase que yo escuché por ahí, no sé dónde la escuché, tal vez en una película o en un libro, que dice
que el hombre es capaz de lo más sublime o de lo más nefasto. O sea que el hombre puede hacer que cosas sublimes, puede hacer que su familia sea feliz, o puede hacer cosas nefastas, o puede hacer que su familia sea infeliz, que él mismo sea infeliz por las decisiones que toma. Porque Dios ya le dio su medida. Solo es cuestión de hacer que se prolongue, que crezca, se reproduzca. Si ha habido una pequeña parte en tu vida en que has experimentado el amor, la felicidad, el perdón, el gozo inefable, quiere decir que eres capaz de hacer que esa felicidad continúe y olvidarte de las cosas que te han hecho sufrir, de las heridas que te han lastimado toda tu vida. Perdonar y sanarlas, olvidarlas y dejarlas atrás. Si nos pasamos todo este tiempo de pandemia quejándonos, teniendo miedo, teniendo pánico, pensando solo en los malos momentos, pensando solo en qué vamos a hacer, pensando solo en que, ¿y ahora qué va a pasar? Y pensando en que estoy desesperado, estoy desanimado. Si nos las pasamos esta pandemia, hermanos, cuando todo esto termine o cuando venga un cambio o una nueva modalidad, como dice el gobierno, ¿cómo vamos a estar? Vamos a tener más heridas y más preocupaciones que felicidad en nuestra vida. Por eso, hermanos, yo les animo y les aliento, hermanos, para que en lugar de quejarnos, en lugar de pensar en los momentos difíciles, en lugar de pensar en los momentos que nos han hecho sentir mal, ¿por qué no mejor pensamos, hermanos, en las cosas sublimes que Dios ha hecho por nosotros y en la capacidad que tenemos por medio de Él para ser felices y para hacer felices a otras personas, para perdonar, para amarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, hermanos, y hacer de esta pandemia, de esta crisis, de esta contingencia un poco más ligera en nuestro corazón, ponerle un poco de felicidad y de paz en nuestras vidas, porque Dios ya nos dio esa medida y solo necesitamos que hacerla crecer con nuestra actitud y con la ayuda de Dios, hermanos. Hermanos, todo lo que le traiga a usted gozo, alegría, paz, bendición, recíbalo. Compártalo. Hágalo crecer. Siémbrelo. Reparta aquí, reparta allá. Y entonces, hermanos, habrá más cosas hermosas, más cosas de bendición en nuestro corazón que heridas o malos momentos en nuestra vida, hermanos. Así que, hermanos, pues adelante, en el nombre de Jesús. Si usted cree que este mensaje le trae bendición, tómelo en su corazón y haga que tenga efecto en su vida, hermanos. Recuerde, Adán y Eva pudieron haber hecho crecer ese paraíso. Recuerde, los discípulos, al repartir esa medida de alimentos, Dios hizo que se multiplicara y se alimentaran más de 5,000 personas. Usted tiene una medida de fe, una medida de gracia, una medida de felicidad que Dios le dio. Haga que se reproduzca en el nombre de Jesús, a través de su palabra, a través de la oración, a través de una actitud correcta con Dios y con su familia, a través de sanar y perdonar y olvidar y dejar atrás y extendernos a lo que está delante.
Vienen cosas buenas hacia allá adelante, hermanos. Las estamos esperando. Pero mientras llegan, vamos a hacer de este viaje, de esta travesía, hermanos, algo mejor, algo más ligero, más liviano en nuestra alma, con la ayuda de Dios, hermanos. Dios les bendiga mucho, les amo en el Señor y oro porque Dios esté siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Terminamos con este tiempo de alabanza, adoración y de palabra. Deseamos de todo corazón que ustedes puedan ver este video y sobre todo, amados hermanos, que se dispongan un tiempo para orar como familia y para permanecer unidos. Les mandamos un fuerte abrazo y deseamos de todo corazón poder ver sus rostros pronto. Bendiciones.